Gusto verles. Vamos a dar inicio a la reunión de esta hora y para ello voy a leer lo que el salmista dice en el capítulo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos este lugar para venir los hermanos y adorarte. Gracias, Señor, por la provisión y el cuidado que has tenido para con nosotros durante la semana. Por las misericordias que son nuevas cada mañana, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por hacer dispuestos nuestros corazones, por atraernos a Cristo. Señor, te pedimos que en estos momentos podamos estar dispuestos para entonar himnos, escuchar tu palabra y leer tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, que gozosos podamos recibir tu palabra y entonar himnos con entendimiento, meditar en ellos. Bendice, Señor, la predicación de este día. A nuestro pastor, que tu palabra no regrese vacía. Señor, quita todo aquello que impida nuestra devoción a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entonar himnos, así que voy a invitar a que hagan uso de sus himnarios y busquemos el himno número 229. Himno número 229. Oh Verbo encarnado. Oh,
El siguiente himno es el número 451. 451. ¿Qué te daré, maestro? Himno número 78. Cuán firme cimiento. Cuán firme
Amén. Cantemos un himno más y vayamos al himno número 101. Oh Cristo, nuestra roca aquí. Así como estamos de pie, hermanos, hagamos uso de nuestras Biblias. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Vamos a leer los versículos 25 al 38. Después de la lectura, vamos a dar el tiempo para la predicación. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 38. Todos juntos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice así: entonces habrá señales en el cielo y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, sabéis que vosotros mismos, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos de vuestros corazones e embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba el día en el templo y de noche, saliéndose y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Como siempre es un placer, una bendición encontrarme con ustedes y mayormente que juntos nos encontremos para la adoración pública a nuestro Dios y Señor en este su día. Amada iglesia, feliz día del Señor nuestro Dios. Tengo la altísima responsabilidad y ruego sus oraciones para que pueda ser hallado fiel en exponer la palabra de Dios. Hemos leído el texto de Lucas capítulo 21 a partir del versículo 25, pero yo quiero, hermanos, usar para la meditación de esta hora el versículo 33, particularmente el versículo 33. Si usted tiene bien ir al texto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús enfatiza la permanencia, certeza y la verdad de sus palabras y su enseñanza. Estas son más permanentes que el cielo y la tierra. Si bien, queridos hermanos, esta afirmación es válida para toda la enseñanza del Señor Jesucristo, en este contexto, el Señor Jesús en particular se refiere a su enseñanza sobre la seguridad y la verdad de su regreso y los eventos que lo precederán. Sin embargo, nuestro énfasis va a ser la importancia y el valor que tiene esta declaración en un sentido completo de lo que es el Evangelio. De hecho, hemos titulado el mensaje para hoy, el Evangelio es para siempre, el Evangelio permanecerá. Y como dije, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo en su contexto inmediato está hablando de la certeza y la veracidad de su regreso y todos los eventos que lo van a preceder. Como dije y repito, en nuestro mensaje vamos a tomar la importancia general de todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo mientras se encontró en la tierra. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo permanecerá. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús suplicamos que por tu Espíritu dirijas esta reunión en la cual ahora interactuamos.
para enseñar y para aprender. Concede que juntos, Señor, la congregación y el que habla, seamos, Señor, edificados a través de tu santa palabra. Ayúdame, Señor, para quedarme fiel a lo que tu palabra enseña. Y haz atentos y abre, Señor, los oídos de tu pueblo para instrucción y consolación. Y si alguien entre nosotros no tiene esta experiencia, Señor, de conversión, suplicamos que tu palabra, Señor, obre en ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con el término evangelio me refiero a todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo e hizo durante su ministerio en la tierra. Este evangelio no es como algunos piensan y otros quisieran. Este evangelio es como Cristo mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Este no es un evangelio de época, un evangelio que se gasta y se deja de lado. No. Este evangelio es y será vigente y poderoso siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero no mis palabras, dijo el Señor Jesucristo. Quiero animarte, hermano, hermana, quiero animarte. Y he orado que la meditación de la palabra y los textos a los que iremos sean para ti de estímulo, de aliento en tu profesión de fe. El evangelio que has abrazado, o mejor aún, el que te ha abrazado y promete su cobertura permanente sobre ti, es para siempre. Y el Señor que te ha salvado vive perpetuamente para interceder por ti y asegurar tu final y completa salvación. Así Dios lo dice y lo tenemos para nuestra consolación en el libro de Hebreos. Allí el escritor nos hace recordar lo permanente, lo cierto y lo seguro que es Cristo para nosotros y todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. En el capítulo 7, los versículos 24 y 25 dicen de la siguiente manera: mas en referencia al Salvador, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que podemos hacer una declaración y podemos sustentarla con la Escritura. Suceda lo que suceda, las palabras del Salvador permanecerán. Su evangelio es para siempre. Ánimo, querida alma. El evangelio que has abrazado es para siempre. Tu Señor, el Salvador de los pecadores, vive perpetuamente para interceder por ti y asegurar tu final y completa salvación. Tenemos que reconocer que la humanidad ha alcanzado grandes conocimientos y es seguro que alcanzará aún mayores. Sin embargo, las palabras del Señor permanecen inalterables y esta es la palabra que por el Evangelio se nos ha anunciado. El apóstol Pedro
nos recuerda esto en su primera carta, capítulo 1 y el verso 25. Leo: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué las palabras de Cristo permanecen? Podríamos preguntarnos. Bueno, la primera respuesta sería porque son divinas, porque se originan en Dios. Todo lo que es divino es para siempre. Todo lo demás ahora está y mañana ya no estará. Los mismos cielos, la misma tierra, un día ya no estará. Las palabras de nuestro Señor y Salvador permanecen porque Él mismo es Dios. El origen de sus palabras es la divinidad. Escuchen ustedes lo que dice el Salmo capítulo 102, y voy a leer unos versículos allí para que escuchen ustedes. Leo los versículos 25 a 27. Salmo 102, versículos 25 a 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. No todas las obras de Dios son para siempre, pero sí sus palabras. Lo que Él ha dicho permanecerá. Por esa razón, lo que Jesús dijo permanecerá, tiene vigencia. Un hombre histórico dijo que la palabra de Dios no es antigua. La palabra de Dios tampoco es nueva. No es una novedad. La palabra de Dios es permanente, es vigente siempre. Otra razón que daríamos, u otra respuesta que daríamos a la pregunta ¿por qué las palabras de Cristo permanecen? Es porque son la revelación del carácter y la voluntad de Dios. Las palabras contenidas en el libro, y particularmente en referencia a lo que Jesús está diciendo, son la revelación del carácter y la voluntad de Dios. Este gran mundo, el sol, la luna y las estrellas revelan a Dios, como dice uno de los salmos. Ellos, el sol, la luna, las estrellas, los mismos cielos, nos dicen mucho de su poder y también de su sabiduría, mostrándonos la gloria de su Hacedor. Pero no lo hacen con la claridad y la totalidad que lo hace el Hijo de Dios. Sus palabras revelan el carácter de Dios. Su vida, su obra revelan la voluntad de Dios. Por eso es imposible que éstas perezcan. No son sujetas al tiempo, ni siquiera al gusto de las personas. Dios se reveló a través de su Hijo. Jesucristo, en lo que dijo y lo que hizo, nos concede ver el carácter de Dios y nos revela su santa y sabia voluntad.
Allá en el Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 1 y el verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La segunda persona de la deidad, y podemos decir que Dios se hizo carne para habitar, para morar entre nosotros y revelar de esa manera el carácter del Dios infinito que ningún ojo puede ver. Allí mismo en el Evangelio, ahora en el capítulo 14 y el versículo 9, a pregunta expresa de uno de sus discípulos que le pidió: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Jesús nos muestra claramente, revela nítidamente el carácter y la voluntad de nuestro Dios. El apóstol Pablo, en la carta a la iglesia en Colosas, el capítulo 2 y el versículo 9 particularmente, dice: porque en Él, en referencia a el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo reveló la persona y el carácter de Dios, y podemos decir con verdad que en Cristo hemos visto la majestad y la gloria de Dios. Tal vez digas, tal vez pienses, pero Jesús era una persona muy humilde y era en un sentido dependiente de la bondad, de la caridad de las personas. Oh, querido, la gloria del Salvador estaba oculta en el velo de su cuerpo. En algunas ocasiones permitió que algunos rayos de la deidad o de la luz trascendente se dejaran ver, como cuando Él obró cosas o eventos extraordinarios, cuando temblaban ante Él reconociendo que era un ser superior, no solamente la humanidad del Maestro del cual ellos se hacían acompañar. Ciertamente, para el creyente, el ver a Jesús en su poder y en su gloria, en su sabiduría, revelando con frecuencia que Él conocía todas las cosas, mostrando la omnisciencia de Dios, realizando cosas imposibles, solo posibles para Dios, mostrando la omnipotencia de Dios, estando en un lugar y en otro lugar, pasando en medio de la gente que quería eliminarle, quería matarle, quería desbarrancarle y eliminarlo. Él mostraba que Él podía estar en todo lugar sin sujeción a espacio o tiempo. Él, velado en un cuerpo humano, era necesario que viviera como uno de nosotros para poder vivir la humanidad perfecta y cumplir así las demandas de un Dios justo y santo, para que su vida perfecta y los créditos suyos sean contados a favor de los que oyen y creen su palabra. La palabra encarnada, Cristo mismo, o el Verbo que se hizo carne, es la más grande manifestación de la divinidad. Y las palabras de Cristo
no solo son eternas, también son la revelación del propósito que Dios formó en su mente infinita antes de hacer el mundo. Él no ha ido determinando algunos planes adicionales porque algunos previos no hubiesen salido según lo que Él determinó. Oh, no. Él lo determinó todo desde antes de la fundación del mundo y ha sido dado a conocer gradualmente, poco a poco, paso a paso, pero en Cristo, hermanos, la revelación del plan de Dios vino a ser más claro y más explícito. Así de importante es el que conozcamos el Evangelio de Jesucristo. No un evangelio que pasa de moda, no uno que se gasta y se deja, sino que uno que permanece para siempre. Vale decir que los propósitos esenciales de Dios no se pueden alterar. Todos ellos son incambiables y tendrán fiel cumplimiento. Por eso está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero, dice el Señor, mis palabras no. Así que las palabras de Cristo permanecen porque se originan en la divinidad. Las palabras de Cristo permanecen porque revelan el carácter y el plan de Dios. Pero hay una razón más. Las palabras de Cristo permanecen porque su honor está involucrado en su permanencia. Si alguna de sus palabras no se cumplieran, o si Él tuviera que cambiar algo de lo que dijo, sería manifiesto que habría cometido algún error. La declaración de David se aplica a las palabras de Cristo. David escribió en el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. No tiene ninguna debilidad, ninguna falla, ningún yerro. Toda ella, Salmo 119, 140, toda ella es pura. Allí dice, sumamente pura es tu palabra. El cumplimiento de la palabra de nuestro Señor pone en evidencia el honor y la gloria de quien ha dado su santa palabra. Hoy en día, el gran problema de la información que tenemos en la internet no solo es que es muchísima información, sino que es cambiante. Con frecuencia se pueden encontrar conocimientos nuevos, información nueva, de tal manera que lo que era novedoso hace algunos meses, unos años, ya no tiene vigencia, ya no tiene valor, ya no tiene importancia. Esto está realmente programado para hacer depender a la humanidad de toda aquella información y nuevos conocimientos que se ofrecen. Por lo tanto, consideran que este libro precioso que Dios nos dejó ha caducado. No tiene ya ningún valor, dicen algunos. Pero estas palabras, hermanos, permanecerán. El mismo cielo y la misma tierra van a pasar, pero no mis palabras, dijo el Señor Jesucristo.
Así que podemos otra vez hacer la misma afirmación que hemos hecho. Suceda lo que suceda, las palabras de Cristo permanecerán. Hemos dicho que porque son divinas, hemos dicho que porque reflejan el carácter y el propósito de Dios, hemos dicho porque en ello está el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora vamos a añadir algo. Todas las palabras de nuestro Señor permanecerán. Todas las enseñanzas de nuestro Señor son vigentes, no algunas, no solo algunas. Incluso en algunos lugares que tienen la identidad de lugares evangélicos y que se reúnen dizque para adorar a Dios, han dejado de lado las Escrituras o parte de ellas, la mayor parte de ellas, y se han quedado solamente con algunas que les favorece y que aparentemente les ayuda para lo que ellos pretenden. Así que el hecho de que las palabras de Cristo permanecerán aplica no solo a algunas, sino a todas. Y vamos a enumerar algunas. En primer lugar, su enseñanza doctrinal. Su enseñanza doctrinal. Toda doctrina enseñada por Cristo o por sus santos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo es verdad. Es verdad, clara e inalterable. No hay razón para cambiar alguna de ellas. La Escritura insta a los maestros y a los predicadores a traer ante su gente todo el consejo de Dios. Ahora pueda ser que no es lo más entendible o que no es lo que requiere la congregación. Nosotros podemos equivocarnos con frecuencia en qué es lo que la congregación necesita escuchar. Pensaba durante la semana en mi relación con Dios. Señor, ¿qué es lo que necesita tal hermano y tal hermano? ¿Qué es lo que necesita escuchar tal hermana y esta otra hermana? Esta hermana que es una persona joven y esta hermana que es una persona mayor. Esta hermana que tiene todas las cosas favorables por ahora y la hermana que tiene cosas aparentemente desfavorables ahora. ¿Cómo puedo alcanzar la necesidad de este hermano que es joven, que no tiene la preocupación de hijos y de esposa? ¿Cómo puedo llegar a la mente y al corazón de este hermano que tiene preocupaciones reales con el cuidado de su casa, de su familia? Y le pedí a Dios, Señor, guíame porque quiero ser el canal de bendición. Y mientras yo estoy bebiendo o mientras el líquido pasa por mí, considero y le ruego a Dios que pueda ser de utilidad. Y concluyo, y puedo equivocarme, definitivamente, y con frecuencia pasa. Pero Dios nunca se equivoca. Nuestro Dios siempre trae, y esa es mi esperanza, y ahí está mi gozo. El Señor siempre va a aplicar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué doctrina es más importante que esta o aquella? Bueno, nosotros a veces usamos una terminología que históricamente quiere decir que hay algunas que son de suma importancia
Y a veces decimos, esta doctrina es una de las doctrinas cardinales. Esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Y hablamos de la resurrección de Jesucristo. Hablamos de la doctrina de la Trinidad. Pero ciertamente cada una de las doctrinas que se contienen en la Escritura y que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo son inalterables. Son la verdad o las verdades que Dios quiere que nosotros sepamos. Y es de suma importancia, hermanos, señalarlo. Y hoy, más que nunca, debido a que hay grupos y ministros de religión que piensan que deben cambiar normas doctrinales según sus pensamientos y sus conveniencias. Escuché no hace mucho un pequeño video y como dije, invertí mal el tiempo. Pero una pobre mujer que está defendiendo su postura como una pastora. Y ella dice, es que Rebeca era pastora. Es que Rebeca era pastora. ¿Por qué nos dicen a nosotras, que no podemos ser pastoras? Si en la Biblia se dice que había pastoras y hace referencia a Rebeca. Rebeca era pastora ciertamente. Era una hija diligente, obediente y apoyaba el trabajo de su padre y ciertamente procuraba que el ganado de su padre tuviese a veces alimento, a veces agua. No, es que cuando Pablo dice que la mujer no debe enseñar, está hablando en un contexto cultural solamente. Y algunos dicen, es que Pablo era un machista. ¿Qué doctrina podemos nosotros dejar de lado? ¿Cuál de ellas ha pasado? Ninguna, hermanos. Ninguna de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha pasado. Todo lo contrario. Nuestro credo es Cristo. Y nuestra confesión en este sentido es que Cristo es la palabra encarnada de Dios. Su enseñanza es autoritativa y a ella nos apegamos. Deseamos que ella norme nuestro pensamiento y rija nuestra conducta individual, familiar y eclesiástica. Doctrinas como la creación, la caída, la redención, la Trinidad, la soberanía de Dios, la justificación por la fe, la elección por la libre gracia de Dios, el arrepentimiento y la fe, etcétera, etcétera, son enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo plasmó a través de su ministerio. Por eso he dicho lo que Él dijo. Y lo que Él hizo comprende el Evangelio. Y el Evangelio permanecerá. El Evangelio es para siempre. Además de doctrinas clave, el Señor enseñó sencillos y claros mandamientos prácticos. Nuestro bendito Salvador enseñó un maravilloso sistema de ética. Y a ese sistema debemos aferrarnos con la misma tenacidad que debe caracterizar nuestra firmeza hacia las doctrinas que Cristo enseñó. Con esto quiero decir que en algunos lugares enfatizan solamente la doctrina y llenan sus cabezas con conocimientos teológicos. Jamás diría que eso no es bueno. Creo que es una debilidad de los cristianos del presente.
Sin embargo, no se trata solamente de adquirir conocimientos y más conocimientos. Un querido pastor me comentó una experiencia sentidamente afligido, porque un joven de su congregación que mediante un escrito dijo que se retiraba de la congregación porque había encontrado debilidades, deficiencias teológicas, intelectuales, incluso en el pastor con el que estaba hablando. Que él, el pastor, no estaba a la altura que él había ya alcanzado. El pastor, querido amigo y hermano, le dijo, bueno, podríamos hablar con otro hermano y habla con él, que él hable contigo. Dijo sinceramente, pastor, no creo que ni siquiera ese pastor que usted menciona tenga el nivel que yo he alcanzado. Y en verdad, ha de reconocerse que ese joven sí ha aprendido mucho y tiene presente datos históricos. Puede comprender y puede disertar acerca de las diferentes doctrinas. Pero, amados hermanos, nuestro bendito Salvador enseñó no solamente doctrinas. Gracias a Dios por esas verdades contenidas en la Escritura y que nosotros nos gozamos de vez en vez en ir a una o a otra y encontrar la dulzura que el Señor ha especificado, ha determinado que esa enseñanza traiga a nuestra alma. Paz y gozo, certeza y seguridad mientras caminamos en este desierto. Pero es muy importante la práctica. Así que, por ejemplo, no solo debemos amar a Dios, también debemos amarnos los unos a los otros y hacer el bien que podamos a todos. A todo lo que podamos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, el Señor Jesucristo enseñó de tal manera que ha impactado incluso a quienes no han aceptado su doctrina. No creen en la redención, en la justificación por la fe, en el sacrificio expiatorio. Ni siquiera creen en su divinidad, pero sí creen que su enseñanza ética debe de ser seguida u observada por ellos. Argumentan que es un excelente maestro y que si practicáramos, si viviéramos en los principios que él revela, tendríamos una mejor sociedad. El punto está que si no creen en Cristo como Dios encarnado, como el sacrificio para su redención, como el sacrificio expiatorio para su reconciliación con Dios, si no creen en la venida del Espíritu Santo para vivificarlos, no podrán vivir prácticamente las demandas del Evangelio. Las demandas prácticas del Evangelio pueden vivirlas, debemos vivirlas los creyentes, que hemos sido vueltos a la vida, pues estábamos inmersos en la muerte espiritual por nuestros pecados. En ese sentido podemos los creyentes vivir las implicaciones prácticas del Evangelio. Como he dicho, la enseñanza de Jesús ha impactado incluso a quienes no han aceptado su doctrina ni han creído en su divinidad. Ha asombrado por la pureza, la santidad y el amor de Jesucristo.
la pureza y la santidad y el amor que Cristo inculcó en sus mandamientos. Ellos dicen, esta es la manera como deberíamos vivir. Debemos procurar vivir de esta manera. O están muertos en sus delitos y pecados y no podrán vivir en la medida que el Evangelio demanda. Dejan de lado las implicaciones prácticas. Por ejemplo, un hombre, un varón, que por la gracia de Dios profesa fe en Cristo, ha sido diligente, cuidadoso y ha adquirido conocimientos de las Escrituras, pero no cumple su rol como esposo, no cumple su rol como padre, no es el profeta en su casa, no procura la instrucción de su casa, no es el sacerdote en su casa, no ministra a su familia mediando entre Dios y su familia. Él no está dispuesto para presentarse delante de Dios intercediendo por su familia. Tampoco está dispuesto para ir a su familia y presentarse ante ella como mandado por Dios. Y tampoco quiere ser el gobernante. Tal vez porque encuentra oposición en su esposa, debido a que ambos son seres caídos y oponen resistencia. Así que algunos ceden su lugar y pueden tener conocimientos y hablar con conocimientos, pero no están siguiendo el diseño de Dios. Y la salvación, queridos hermanos, nos habilita para vivir en la manera que Dios quiere que vivamos. No solamente las doctrinas han de estar en nuestra mente, no solamente la enseñanza de la palabra ha de estar en nuestra mente, sino también los preceptos prácticos han de gobernar nuestra vida. Y lo mismo podríamos decir de las hermanas, de las mujeres, o lo mismo podríamos decir de los jóvenes que no toman el lugar que Dios ha asignado a ellos en la familia, que no tienen en aprecio y en respeto a sus padres, ni se preocupan por el bienestar de ellos cuando ya han alcanzado algún grado de madurez, de experiencia, de autonomía. O los que están en casa que no están dispuestos a honrar a sus padres. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no. Ellas se van a cumplir. Así que, ¿por qué es que se han de cumplir, queridos hermanos? Pues porque el Señor ha hablado y Él habla con poder. Debemos también tener presente que las promesas de Cristo son fieles. No solamente doctrina, no solamente preceptos prácticos, sino también promesas dulces, ricas. Las promesas del Señor, todas y cada una, tendrán fiel cumplimiento. Nosotros cantamos un himno que no recuerdo su número. Dice, todas sus promesas permanecen fiel. El Señor en sus bondades cumplirá. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si acaso no hallamos descanso, es porque nosotros hemos querido llevar esas cargas, pues la Escritura nos insta a acudir a Él y echar sobre Él
todo nuestro afán, toda nuestra ansiedad y descansar en nuestro Señor y Salvador. El Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Amados hermanos, los creyentes tenemos fieles y preciosas promesas, y cada una tiene y tendrá un fiel cumplimiento. Querido hermano, amada hermana, confía en Cristo. No digo confía en lo que yo digo o en lo que los hermanos que predican y enseñan aquí lo decimos en su momento. Si podemos, aunque sea débilmente, citarles o guiarles a algunas de las citas emanadas de la Escritura, ten en mente, esa verdad es fiel, esa promesa es incambiable. El Dios de toda verdad ha dado su palabra, y yo tendré gozo y paz si la creo. Hermano, hermana, confía en Cristo, confía en su palabra. Su palabra es verdad. Sus doctrinas son tan dulces como incambiables. Sus mandamientos son suaves, son ligeros, como nuestro Señor enseñó en Mateo 11:30, cuando nos insta a llevar sobre nosotros su yugo. Nos dice que es ligero. Nos dice que es algo que es llevadero. El yugo se torna difícil de llevar cuando queremos hacer nuestra voluntad. Es entonces cuando se hace pesado. Es entonces cuando nuestra cerviz sufre. Pero si queremos quitarle la punta que lastima a los afanes y la aflicción, entonces llevémoslos al Señor. Él nos dará el descanso. El apóstol Pablo, acerca del Evangelio, dice que es palabra fiel. Que es palabra fiel. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Qué es la palabra fiel que tiene en mente el apóstol Pablo? Es esta, que Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Y Pablo allí se reconoce como el mayor de los pecadores, como el pecador. Ciertamente esa palabra es fiel y digna de ser creída. Hagamos una aplicación y empezaré conmigo. Tal vez no es lo correcto, pero permítanme, empezaré conmigo. Y esto incluye a ustedes que predican y enseñan el bendito evangelio. ¿Qué tengo que decir a voces? Tengo que decir en alta voz que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. Eso es lo que tengo que anunciar vez tras vez y decir o concluir, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay ciertamente debilidad en nosotros. Hay ciertamente necesidad de crecer y aumentar nuestro conocimiento y temor de nuestro Dios. Pero esto es lo que Dios llamó a decir a Isaías. Si ustedes quieren ver conmigo Isaías capítulo 40 y veamos los versículos 6 y 8. Voz que decía, da voces,
Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tengo o qué tenemos que decir en voz alta? Que toda carne es hierba. Eso eres, querido. Eso somos. ¿Qué sería en nosotros la flor? Pues es lo que adorna tu vida. La flor es lo que embellece la hierba o las plantas, ¿verdad? Normalmente las hermanas, las mujeres son muy expresivas en su patio, en su jardín. Si tienen alguna planta o algunas de estas muy bonitas, implica su trabajo, su atención, y en algunos lugares algunas plantas florean de una manera hermosa realmente. Pero les llama más la atención y se emocionan más ante sus plantas cuando florecen, cuando son embellecidas por los distintos colores y esas flores. ¿Sabes? Somos como hierba y Dios nos permite ser embellecidos, no hablo de nuestra apariencia física. Dios nos permite ser embellecidos por algunos talentos, algunas habilidades, algunos logros, algunas conquistas, algo que hemos logrado, algo que hemos hecho. Y nos miramos a nosotros mismos y decimos, wow, bien vale la pena. La hierba ha sido embellecida con algunas flores. Pero Dios dice, toda carne es como hierba, y toda su gloria, es decir, lo que logra, lo que alcanza, lo que realiza, lo que tiene, es como la flor del campo. ¿Qué es lo que pasa con ello? Vuelve al texto y escucha. 7 de Isaías 40. La hierba se seca y la flor se marchita. ¿No es verdad eso? Bueno, jóvenes, tal vez no lo ven ahora, pero yo sí lo veo ya. La hierba se está secando. La hierba se está secando. Pero qué bendición y consolación es que la palabra de mi Señor permanece para siempre. Que su obra sacrificial es vigente. Que sus enseñanzas son nuevas cada día. Que sus preceptos me animan, me fortalecen para seguir yo adelante. Que sus promesas son fieles y que todas y cada una de ellas se cumplirán. Hermanos, esto es lo que tenemos que decir a voces. En nuestro ministerio debemos continuar predicando el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo y ningún otro, gústeles o no. Hagamos la misma resolución que hizo el apóstol Pablo. Pablo dice, 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, el evangelio encarnado. Me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, solamente Cristo, como la revelación del carácter y el plan de Dios,
como el que trae salvación, como el que trae liberación y el propósito real para la vida humana. Eso es lo que tenemos que decir a voces. En segundo lugar, una palabra al creyente, hermana, hermano. No teman. No teman, aun cuando vean que todas las cosas se acercan a su fin. No lo olviden, todo es temporal. Pablo escribe a los creyentes corintios en su segunda carta: las cosas que se ven son temporales. Así que no pongas demasiada esperanza, expectativa en las cosas materiales que te hacen ser como hierba floreando. Pero tampoco te desanimes ante las adversidades y los problemas y los dolores que te aquejan, también son temporales. En cambio, las cosas que no se ven, esas son eternas. Con frecuencia nos detenemos y nos quedamos en las cosas que nosotros consideramos reales, pero en efecto no son reales. Piensa en tu bisabuelo, ¿conociste? Tatarabuelo, ¿conociste? Algunos no conocieron ni su abuelo o abuelito. A mí me dicen abuelo. Algunos ni siquiera a su abuelo conocieron. Pero ¿dónde están ahora ellos? Ya no están. Mañana tampoco estaremos nosotros. Todo es temporal. Esas personas, nuestros cercanos o muchas otras personas que ya no están, cifraron su esperanza y tuvieron seguridad en algunas cosas que para ellos eran reales. Cosas tangibles, cosas materiales, cosas que podían ver, que podían palpar, que podían gustar. Pero ahora ya no existen. Ya no están. Ellos ya no están. En cambio, aquellas que no vieron físicamente, aquellos que son percibidos mediante la fe, ahora son reales. Ahora los creyentes disfrutan la realidad de la obra de Cristo. Disfrutan en la compañía de su Señor y Salvador. Ten presente, hermana, hermano, todo es temporal. Solo el Evangelio permanece. Solo el Evangelio permanece. Cree y confía en tu Señor. Una palabra también para nuestros visitantes y nuestros hijos que aún no tienen la bendita experiencia de recibir la palabra de Dios en sus corazones. Queridos visitantes, niños, hijos nuestros que no tienen aún una experiencia de salvación, la palabra viva encarnada, el Señor Jesucristo, y las palabras que son registradas en este sagrado libro, todas ellas son fieles y dignas de ser recibidas. Y su resumen es que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Esta es la palabra que predicamos. Esta es la palabra que necesitas oír y oír y oír, hasta que el Señor en su misericordia abra tus oídos y tu corazón. Y no solamente oír, sino creer, porque la fe verdadera viene por oír la palabra de Dios. Teniendo presente, algunos de ustedes que aunque niños ya pueden entender que toda la gloria del hombre, todo lo que lo embellece, lo adorna y lo hace a veces confiado en sí mismo, es como la flor de la hierba.
Tengan presente, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se nos ha anunciado. Escuchen a Pedro otra vez. Hace un momento leímos solamente el verso 25. Es la cita de Isaías, pero ahora registrada por el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dijimos en un principio, y lo recuerdo, el Señor en el texto en que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Allí Él enfatiza la permanencia, certeza y veracidad de sus palabras y enseñanza. Estas son más permanentes que el cielo y la tierra. Si bien esta afirmación es válida para toda la enseñanza del Evangelio, en este contexto en particular, nuestro Señor se refiere a la seguridad y a la verdad de su regreso y los eventos que lo precederán. Por lo tanto, levanta tu rostro, hermana, hermano. El Señor está en camino. Nuestro Salvador viene. No te desanimes por las informaciones que van y vienen, que son cambiantes, y que algunas personas se mofan de nosotros diciendo, ¿todavía creen ese antiguo libro? ¿Todavía tienen ese formato de los siglos? Sí, todavía. Y hasta que el Señor venga, confiaremos en Él. Dios tenga bien bendecir su palabra entre nosotros. Señor, gracias por concedernos tener tu palabra, todas y cada una que son contenidas en tu libro, son como tú, Señor. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Tu palabra, Señor, es perfecta. Toda ella es pura, inalterablemente. Señor, gracias por permitirnos tener este sólido fundamento de nuestra fe. Guíanos, Señor, para que sobre este fundamento edifiquemos, Señor, no con madera, hojarasca, heno, sino con oro, plata y piedras preciosas, Señor, para que al final solamente, Señor, ellas y lo que ellas inspiraron permanezcan. Para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.